Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? La segunda parte. Vamos a aprender a medir el diodo, cómo se mide, cómo saber si el diodo, saber el valor de qué es cuando no puedo, no tengo el valor porque no está impreso, no sé cuál es el cátodo, cuál es el ánodo. ¿Cómo se sabe si está bien? ¿Cómo sabe estar mal? Y otra cosa que vamos a aprender que es muy importante es a leer las curvas y las características que tiene el diodo Zener según el datasheet. Vamos a suponer que tenemos un diodo que no sabemos que es un Zener, pero no sabemos de qué valor. A pesar de que, bueno, que este es el de hecho, ya sé las características porque yo puedo leer el valor acá, ¿sí? Pero bueno, vamos a suponer que no tuviésemos, y lo primero que tenemos que hacer es ver qué pasa si estuviese borrado los valores, si se borraron los valores de cuál es el cátodo y el ánodo. Bueno, es igual que un diodo, ¿sí? Bueno, acá el cátodo está en negrito en este punto, pero si yo tuviera que medirlo, simplemente recuerden que el diodo mide, por más que sea un diodo especial, que es un diodo Zener, no deja de ser como un diodo común. Yo voy a medir, por ejemplo, miren, yo voy a poner acá y ven que si yo pongo el rojo de este lado, no marca nada, ¿sí? Ahora yo lo doy vuelta y pongo el negro del otro lado, fíjense que ahí marca. Quiere decir que si el lado negro es el cátodo, yo ya sé que este es el cátodo del diodo, por más que esté dibujado. Si no estuviese, esto es para el caso de que ustedes tuviesen que medir. Un diodo que está en buenas condiciones mide así. Si no midiera para ningún lado, si el diodo yo lo mido y no mide para ningún lado, quiere decir que está abierto. O sea, si mide así para un lado y exactamente para el otro lado mide exactamente igual, está abierto. Si el diodo mide una continuidad, o sea, así, quiere decir que está en cortocircuito. Si yo mido de un lado y del otro y mide esto, así, el diodo está en corto. Es como un alambre, ¿ven? Es como un alambre, ¿ven? Si yo hiciera así y lo hiciera así, lo diera vuelta y midiera, el diodo está en corto. Bueno, este es un diodo que está en buenas condiciones, ya que mide solamente un lado. Bueno, entonces tengo el cátodo. Entonces la primera medición que yo tengo que hacer, si yo no tengo indicado cuál es el cátodo, es esto. Entonces lo que vamos a hacer es, para averiguar qué valor es, lo que voy a hacer es tomar un protoboard, ¿sí? Y una resistencia. Por ejemplo, yo elijo un valor de 1 kilo ohm que está bastante bien. Entonces voy a poner, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a poner el diodito ahí. Vamos a pinchar en el protoboard. Fíjense que puse el cátodo, lo puse de este lado y el ánodo de este. Y vamos a colocar una resistencia. Entonces vamos a hacer dos cositas. Comprobar lo que dijimos. ¿Qué pasa cuando lo polarizamos en directa y qué pasa cuando lo polarizamos en inversa? Entonces voy a tomar una fuente de laboratorio, por ejemplo, y voy a medir, vamos a decir, vemos acá, vamos a medir la tensión, vamos a poner un valor conocido, por ejemplo, vamos a ver qué tensión tenemos. Vamos a ajustar. Recuerden tener siempre una fuente, vamos a poner un poco más de tensión. Vamos a ponerle 10 volts, vamos a ponerle. Ahí está. Tengo aproximadamente 10 volts en sus extremos, ¿sí? ¿Cómo estaría si yo lo polarizo en directa? En directa significaría que el negativo iría al cátodo, ¿sí? Y el positivo va a el ánodo, o sea, a este punto. Vamos a poner resistencia para limitarse. Si yo mido ahí, ahí está comportándose como un diodo común. Entonces vamos a medir la tensión para que ustedes vean si se comprueba lo que yo les digo. Y tengo, ¿sí? Acá tengo, fíjense. Miren, ¿ven? 0,7 volt. ¿Y cuánto caen acá? La diferencia. 8,5. ¿Ven? Vamos a poner de vuelta. Ahí tengo. 8,5. Vamos a poner bien para que ustedes vean. Positivo por acá. 8,5. 8,46 volt en la resistencia. Y en el diodo los 0,7 volt que yo les contaba que es en directa. Por lo tanto es como un diodo común. Bueno, ahora vamos a ponerlo al revés, que es como tiene que trabajar un diodo esto. Y vamos a ver qué sucede. Vamos a poner ahí el positivo en inversa, el positivo en el cátodo y el negativo a través de la resistencia. Entonces vamos a medir, miren. Yo acá tengo así 4,6 volt. Bien, ahí se va a mover mejor. 4,6 volt. Y acá la diferencia.
4,8. Vamos a subir la tensión y vamos a ver qué es lo que sucede si subimos la tensión. Vamos a poner acá y vamos a ponerlo ahí para que ustedes vean. Vamos a ver si podemos colocarlo ahí. Y yo voy a subir la tensión porque estoy con un valor muy por debajo, ¿sí? Vamos a poner un valor más alto. Vamos a suponer que tenemos ahí, y ahí tenemos 12 volt, más o menos 12 volt. Entonces vamos a medir acá qué tensión tenemos. 4,7 volt, ¿ven? Vamos a seguir subiendo. Ahora tengo 14 volt. Fíjense cuánto tengo ahí, 4,7 volt. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este diodo, no importa la tensión, si yo mido acá, yo tengo siempre 4,7 volt en inversa. Y acá voy a tener la diferencia, seguramente. Ven que ahí tengo 9,75. O sea, ahí sí va a ir aumentando. Vamos a darle más. Y fíjense que ahora tengo 10 volt. ¿Pero cuánto tengo acá? 4,82. Fíjense que el diodo, ¿cómo pueden saber? Bueno, este diodo es más o menos de 4,7, 4,8 volt. Es la tensión. Quiere decir que por más que yo suba la tensión de la fuente, la caída va a ir aumentando en la resistencia, pero la caída sobre el diodo es lo mismo. Si yo quisiera alimentar en este punto, sacar una tensión de alimentación aproximadamente de 5 volt, para, no sé, por ejemplo, para un cable USB para cargar el teléfono en celular, no importaría la tensión que entre acá, sino que puedo regularlo, siempre con el límite de las corrientes, y todo lo que vimos anteriormente. Vamos a ver un poquito en la hoja de datos, pero antes de empezar a ver la hoja de datos quería que vean un concepto que es el siguiente. Sí, acá vemos la curva gráfica de un diodo Zener. En directa no es más ni menos que un diodo común que a partir de los 0,7 volt conduce, pero la parte que nos interesa a nosotros está ubicada acá. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? La tensión mínima de trabajo y la tensión máxima de trabajo, ¿sí? Y vamos a ver la corriente mínima que comienza a trabajar y la corriente máxima, ¿no? Bueno, esto es la rodilla, que se conoce como rodilla o codo, ¿sí? Es donde comienza, obviamente no es brusca la caída, sino que es paulatina. Entonces uno lo que va a ver es, tenemos el voltaje Zener, que es el voltaje normal, BZN, que es el voltaje normal del diodo, que es el dato que nos da el fabricante, pero también lo que vamos a tener es que, digamos, en este... Bueno, antes de empezar a ver las curvas, sí, antes de ver... Vamos de vuelta. Bueno, antes de ver la hoja de datos o el datasheet, lo que debemos es recordar es cómo es el diodo Zener. Acá lo vemos en directa, que es de la conducción en directa es de 0,7 volt, igual que un diodo común, ¿sí? Que no es la parte que nos interesa, sino nos interesa esta región, que es la tensión Zener, que es donde el diodo. Van a ver que el diodo Zener en inversa casi no conduce, conduce muy poco y luego comienza a conducir. No es una conducción brusca, no es como uno lo representa a veces que cae así, sino que comienza a conducir a partir de una tensión mínima, que es la tensión mínima que necesita para comenzar a trabajar en inversa, una tensión de trabajo nominal, que es el BZ, que es el voltaje normal, que es el dato que me da el fabricante, el Z normal, y una tensión máxima de inversa, que está representada en este punto. Y también vamos a encontrar diferentes tipos de corrientes, ¿sí? La corriente mínima, o de rodilla o codo, como dice acá, que es IZ mínima, o en algunos casos se dice IZK. La tensión Zener, la corriente, perdón, Zener máxima, que es esta que está acá, y ZM, que es la corriente máxima que va a poder soportar el diodo, ¿sí? Normalmente la que está en el medio es la IZT, que es el valor de corriente probado garantizado. Entonces, bueno, ahora vamos a ver la hoja de datos, que es lo que me interesa, para el cual yo elegí una línea que es 1N4728 al 1N4764, que es muy común. Lo voy a dejar abajo para que ustedes puedan tener la hoja de datos y si les gusta tenerlas, pueden bajarla. Bueno, que dice que el voltaje del Zener es funciona entre 3,3 volt a 200 volt, depende del número que ahora vamos a ver. Y que la potencia de disipación es de 1 watt. Bueno, acá nos vuelve a decir, ¿sí? La potencia de disipación es 1 watt, ¿sí? Nos dice la temperatura de la juntura, entre menos 55 a más 175 grados va a trabajar. Pero lo que a mí me interesa es que veamos esta tabla característica. Por ejemplo, vamos a ver, 1N4728. ¿Cuál es la tensión Zener de trabajo? 3,3 volt. Acá está 3,3 volt.
¿Cuál es la corriente probada? 76 miliamperes normalmente es un valor bastante aceptable de trabajo en el punto medio de la corriente de trabajo. ¿Qué más? ¿Qué otro dato me va a dar? El valor de la impedancia o de la resistencia me va a dar dos valores. Fíjense, 10 ohm, ¿sí? ¿Para cuándo va a haber 10 ohm? Cuando hay 76 miliamperes circulando. O 400 ohm, ¿cuándo? Cuando encontramos, ¿a qué este valor 400 ohm? Va a tener 400 ohm, ¿sí? Cuando tenga la menor corriente IZK, ¿sí? IZK, que es la corriente de rodicia mínima, o sea, ¿qué quiere decir? Que cuando el diodo Zener esté en este punto de corriente va a tener 400 ohm. Pero cuando esté en este punto, que es el punto normal, va a tener 10 ohm. Eso es lo que me está diciendo esto. Fíjense que 10 ohm en trabajo normal y 400 cuando tenemos la corriente mínima de rodicia. ¿Qué otro dato me va a dar? Bueno, me va a dar la corriente, fíjense acá, 276. Esta es la corriente máxima que va a poder soportar, ¿sí? El diodo Zener. O sea que este punto que está acá, IZ max, que es la corriente máxima de trabajo, va a ser esta que es de 276 mA. ¿Qué quiere decir? Que este diodo Zener, que es de 3,3 volt, tiene una corriente de trabajo de 76, una corriente mínima de 1 mA y una corriente máxima de 276. Esto nos va a servir para poder calcular los valores de resistencia a colocarle para no quemarlo, ¿sí? Bueno, y así vamos a encontrar todos los diodos. Por ejemplo, el que hicimos la práctica, o vamos a hacer la práctica, es el 4733, que es de, no, perdón, 4732, que es de 4,7 volt. Acá está, ¿eh? Bueno, así que bueno, así es como se lee una hoja de datos de un diodo Zener. Después tienen unos valores más, ¿sí? Máxima corriente de inversa, ¿sí? Pero bueno, datos que no son importantes, sí. Lo más importante es esta columna, que es la tensión de trabajo, la corriente normal, nominal de trabajo, que es lo más, digamos, donde uno lo va a hacer trabajar y que es lo que uno debería tomar en cuenta. Y obviamente nunca superar esta corriente. ¿Mm? Bueno, espero que te haya gustado. Nos vemos la semana que viene.